continúe. Bueno, ese es uno de los temas que vamos a conversar ahora con nuestros invitados. José Luis Wash, ex jefe de la Unidad de Expertos Globales en Asociaciones Público-Privadas del Banco Mundial, y Samuel Dyer, empresario. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Gracias, un placer. Los hemos invitado porque de alguna manera, digamos, todo este escándalo, todo este sistema de corrupción montado por las empresas brasileras, incluso desde el poder político eventualmente en el Brasil, pues ha puesto en cuestión una serie de cosas: la imagen de los empresarios, del sector privado, la imagen, por supuesto, de los políticos, la imagen de los procesos mismos de concesión, las asociaciones público-privadas, en fin, ha puesto en cuestión todo. Y esto es un problema, digamos, digamos, hay que ver la manera de resolver estos temas de una forma tal que el sistema se limpie y que se limpie, digamos, la percepción de estas cosas. Quería comenzar preguntándole a Samuel Dyer, que es un empresario muy importante en el Perú, además es presidente de la Asociación de Empresas Familiares. Bueno, ¿cómo percibe este asunto desde el punto de vista del sector privado, de los empresarios privados? El Consejo Privado Anticorrupción, que es de la CONFIEP, emitió un comunicado, una posición clara y firme de condena a todos estos hechos, pidiendo recursos para la Fiscalía, pidiendo leyes como la muerte civil también para los privados y todo lo demás. El propio Martín Pérez de la CONFIEP ha declarado que esto de Odebrecht ha fregado al Perú, efectivamente ha afectado muy seriamente la imagen de los empresarios privados y del Estado y de los políticos. En general, todo se ha puesto en cuestión. ¿Cuál es su opinión sobre esto, Samuel? Bueno, en primer lugar voy a dar mi opinión como un peruano común y corriente, indignado y asqueado de todo lo que estamos viendo, porque la verdad esto es una afrenta al Perú, ¿no? Estas bandas criminales brasileras han venido a saquear nuestro país. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Estas compañías en los últimos 30 años, todo este grupo Lavajato, se calcula que han tenido más de 20.000 millones en contratos. Y por lo visto no eran empresarios, eso es lo que quiero que aclare. Yo vengo a defender un poquito la imagen del emprendedor, del empresario peruano. Porque acá yo veo unas redes, estoy mucho como cualquiera en las redes, tengo mi Facebook, y veo a los jóvenes, estudiantes, a los trabajadores, a la juventud, incluso a los emprendedores, molestos, ¿no? Y tiene razón, porque no es posible, puede que hayan, digamos, ganado contratos y concesiones con malas prácticas. Prácticamente eran una banda de criminales que se ponían de acuerdo y se repartían la torta, y coimeando y sobornando a medio mundo. Entonces, esto ya viene de la época de la independencia. En nuestro país no ha podido salirse de la corrupción. Y esto yo creo que es el principal freno que hay del desarrollo. Y de verdad aciertas en decir de que preocupa la imagen del empresario, porque obviamente el joven, el trabajador, los que ven, la ciudadanía en general, pensarán pues que todos los empresarios, primero es el dinero, y ganar el dinero a cualquier costa es válido, o sea, sobornando, robando, saqueando el país, y no es así. Los peruanos yo creo que tenemos que buscar buenas prácticas, y tenemos que repudiar esto, y tenemos que exigir que este tema no solo se aclare, sino que sea una oportunidad de cambio de las leyes para que nunca más se vuelva a repetir este saqueo de estas bandas criminales brasileras. Bueno, la CONFIEP, como repito, ha condenado y ha pedido recursos para investigar y todo lo demás, pero ¿esto hasta qué punto afecta al sistema empresarial peruano, a los bancos, a otras empresas? ¿Cuántos se contagiaron? ¿Qué porcentaje, digamos, del empresariado importante se contagió con estas prácticas o de alguna manera está vinculado a las operaciones de Odebrecht? Yo espero que pocas, sinceramente, porque estas empresas son extranjeras. Pero obviamente, para que haya corrupción, ¿no?, hay corruptores y corruptos. Claro. ¿No? Entonces hay alguien que ha dado los sobornos para estas malas prácticas y alguien que lo ha recibido. Obviamente esa conducta de estos malos peruanos es totalmente reprobable. Pero yo quiero ver en esto, antes que una crisis, que es una crisis profunda, es una crisis bien seria para el país, porque yo creo que acá se está jugando la viabilidad de nuestro país hacia el desarrollo. Entonces yo creo que hay que ver la oportunidad. Y yo creo que es una oportunidad de oro para sincerar esto, para que el Poder Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial hagan su trabajo bien hecho
y también no solo se hable el control de daños y se investigue qué ha pasado atrás y se aclare y los responsables que paguen su responsabilidad, sean extranjeros o peruanos, pero el problema es qué va a pasar de acá al futuro. Y por eso es importante que primero no haya impunidad y segundo, de que se den normas bien claras para que no se den estas situaciones. Algo ha fallado en el sistema del gobierno, algo ha fallado en los sistemas políticos, ¿no? Porque obviamente hay participación política de malos políticos en esto. Algo ha fallado también en posiblemente las normas de las licitaciones para que se pueda permitir este tipo de saqueos al país. Bueno, quizás eso lo podemos preguntar a José Luis Wash, que es un experto en estos asuntos vinculados a concesiones, asociaciones público-privadas, en el sistema de asociaciones público-privadas que hemos tenido, que hemos manejado en el país, que digamos, aparece como un sistema necesario para llevar adelante obras importantes de infraestructura y todo lo demás, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? A ver, yo empezaré diciendo que aquí se mueve mucha plata, eso crea tentaciones que, como digo, incluso tambalean lo que llaman supuesta integridad de los tomadores de decisión. Es un factor. Ocurre en unos contextos, en otros no. La problemática para mí es que en el Perú y en un montón de otros países ha sido la norma o bien corrupción o bien manejo político, y es debido a cómo se están estructurando los APPs. Yo soy fehaciente creyente de la APP como un instrumento altamente apropiado e interesante, sobre todo para cerrar la brecha de infraestructura. Ahora bien, tal como se han estructurado en el Perú en particular, y puedo entrar en detalles, se ha creado un contexto que en cierta forma incita a las prácticas corruptas. El proceso es relativamente lineal. O sea, primero yo veo si puedo cocinar las bases de tal forma que excluyan a competidores y en cierta forma salga yo como el más prioritario, o si es que se hace como... ¿Y eso es fácil de hacer? ¿Cocinar las bases, digamos, preparar las bases dirigidas? No es imposible. Pero de hecho eso es lo que estaba haciendo Odebrecht. Odebrecht, pero también hay otro factor que es justamente para tratar de evitar ese elemento, las bases se estructuran a un factor de competencia único, que puede ser el mínimo subsidio, puede ser la menor tarifa, etcétera, la menor transferencia al gobierno como tal. Ahí es más complicado, obviamente, el tema de adjudicarse a la corrupción, pero No entiendo nada, por favor explíquenos con más claridad porque no estoy entendiendo. Un proyecto se puede adjudicar a través de una serie de factores, la experiencia, el refinamiento, etcétera, o se puede asignar en base a un solo criterio. Es decir, yo establezco una serie de elementos técnicos, que es el expediente técnico que llamo, y digo, pasa o no pasa, y luego hay el sobre financiero económico, que generalmente suele ser a una variable única, que establece, cuál es el mínimo subsidio que yo requiero en el caso de cofinanciamiento, y el postor que somete la apuesta con el menor subsidio se adjudica al proyecto. Ahí es más complicado, porque yo en el proceso de Odebrecht pues tengo que asegurarme que yo emito el factor de competitividad mejor, ya sea menor subsidio o la menor tarifa o como tal. Pero ¿qué ocurre? La corrupción o la estructura te viene con apuestas agresivas. ¿Qué quiere decir una apuesta agresiva o temeraria? Es una apuesta en las cuales que desde prácticamente el día cero pierdo plata. Si me bajo, es decir, pongo una oferta muy baja, que el subsidio, el Estado va a ser bajísimo. Con eso me garantizo que me adjudico el proyecto y luego voy a la problemática de las adendas. La adenda se ha mejorado, pero se ha solido hacer en un contexto de mucha menor transparencia, y ahí es donde la corrupción emana. Y en el Perú, me sabe mal decirlo, las adendas han sido la norma. En el sector transporte han habido en 30 proyectos 104 adendas, y en esas adendas es donde se transfieren y son fértiles para la corrupción y las coimas, justamente para lograr esos beneficios. Pero la IRSA Sur, por ejemplo, que hablamos, tuvo 22 adendas. 22 adendas. Y ahí se transformó. Sí, de 800 millones de coste original, acabaron que eran 2.200, 1.300. Y ahí te puedo contar un montón de otros proyectos. Es a través de las adendas. Pero al mismo tiempo había el problema de que muchas adendas no salían, entonces la crítica era, por ejemplo, la adenda de la carretera panamericana, la doble pista Ica. Sí.
Se demoró como 8 años en salir. No salía y el Ministerio de Transportes no la sacaba. Sería porque no estaba hoy en el retraso. Decir, no había un poder corruptor suficientemente fuerte o qué cosa. ¿Por qué no salía esa adenda? Y así muchas otras. Cierto es. Adendas tiene que existir porque hay elementos con alta incertidumbre que te van a generar esas problemáticas. Y el gobierno también es culpable en un montón de adendas, y algunas se refieren al ejemplo que tú estás dando. El tema de liberación de predios, el tema de liberación de derechos de vías, ha sido la causa, por ejemplo, en la isla Centro, ha sido la causa de esas altas demoras. Y esas sí han generado adendas que han obstaculizado el desarrollo del proyecto. Es decir, que no se resolvían las adendas. Correcto. Eso, o sea, hay adendas correctas y apropiadas que sí se necesitan, y otras que son oportunísticas en base a generar ingresos y rentas a los concesionarios, sobre todo con apuestas agresivas, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para corregir estos aspectos? Digamos, claro, lo que se desprende de lo que usted dice es que los proyectos tendrían que estar mucho mejor elaborados para que no haya tantas adendas, para que no decir, para que que no se que no se concurse en base a no sé, al menor subsidio. ¿Cuál sería la solución? ¿Cuál es la recomendación? Sin duda, los proyectos se lanzan en el Perú y en un montón de otros países sin cocinar, o crudos, no maduros. Eso obviamente te va a generar alta incertidumbre, que te va a generar necesidad de adendas, porque no están bien definidos. Y una vez las adendas están ahí sobre la mesa, ahí es donde hay un campo fértil de corrupción. Entonces, primero lo que hay que hacer es lanzar proyectos suficientemente cocinados, justamente para evitar la necesidad de estas adendas no. El segundo elemento, que el gobierno debe ser altamente serio y comprometido a disuadir, eliminar lo que yo llamo adendas oportunísticas, al nivel de cancelar concesiones. De las apuestas temerarias que han puesto por propongo un nivel muy bajo de subsidio o un precio muy bajo para ganar eso. ¿Eso cómo se resuelve? Eso se resuelve cancelando el proyecto. Señores, y te puedo dar ejemplos, en particular en Perú y otros ejemplos. La idea sería, tú me vienes a llamar a la puerta y decir, los números no me cuadran, necesito que me reduzcas el incremento de las tarifas o como quieras. La respuesta del gobierno debería ser: ¿tú firmaste este contrato? ¿No estás dispuesto a seguirlo? Lo siento. Y buscamos otro. Correcto. Y esto es el factor de ventaja que juegan muchos operadores, porque saben que el gobierno tiene coste de transacción, quiere avanzar en los proyectos. Y aquí tenemos un ejemplo un poco en esta sección, que es el aeropuerto de Chincheros, que justamente está en el proceso de esa adenda, que me preocupa por una parte porque, dadas las condiciones de la apuesta inicial y el nivel de las adendas, uno podría inferir elementos de apuestas agresivas. ¿Perdón? ¿De qué? Apuestas temerarias. O sea que también en ese caso el ganador apostó con un nivel de subsidio muy bajo del Estado. No puedo poner mi mano en el fuego porque tendría que ver el modelo económico y financiero del concesionario, pero te voy a dar unos par de datos. El que ganó, Proinversión puso un precio de referencia, y que era al subsidio mínimo, y lo bajó en 40 millones. Y el segundo y tercer postor estuvieron 40% por encima de la oferta del Quevedo. Las condiciones de la adenda me preocupan porque cambian la asignación de riesgos, y para mí eso debería ser sacrosanta y desvirtúan en parte el contrato. Pero también se juega con ese contexto que el país quiere avanzar, el aeropuerto es necesario sin duda, y hay que hacerlo, pero las secuelas que pueden generar el puro hecho de que continuamente el gobierno acepte peticiones de adendas que son casuísticas u oportunísticas, está dando unas señales claramente que no son para mí nada apropiadas, y uno debe establecer la reputación de aceptar adendas. El gobierno ha emitido una serie de normas y regulaciones en estos últimos 2 años que avanzan sustancialmente en esa dirección. El contexto en los cuales se ha desarrollado esta adenda son áreas muy grises, en los cuales uno puede argumentar que se están paseando un poco en cuestión de esas normativas que se emitieron. Entonces hay que verlo con bastante cariño, pero otra vez la tendencia tiene que ser una cuestión muy férrea de cuando uno
evalúa una apuesta agresiva o una adenda oportunística, obviamente decir, señor, usted apostó, este es un contrato que tiene que respetarse, no le gusta, lo siento, y ahí cobro el bono de desempeño y lo cancelo y lo felicito, que hay un coste. Lo vuelves a licitar. Bueno, y hablando de volver a licitar o no volver a licitar, ¿qué hacer, Samuel, con el tema del gasoducto del sur? Se vence el cierre financiero ahora, el día lunes aparentemente no se conseguiría el cierre financiero, el gobierno estaría facultado a terminar el contrato. Aparentemente no es esa la solución que estarían, por lo que ha declarado el presidente, estarían pensando en que de todos modos Odebrecht va a lograr vender una parte, digamos su parte, y de esa manera continuar el proyecto ya sin Odebrecht, formando, digamos, con producto de esa venta un fideicomiso para pagar todas las penalidades que vengan después. ¿Cuál es tu impresión acerca de eso? Mira, yo no soy un técnico en el tema de gas, pongo por claro, y mira, este es un contrato, ayer me la conseguí, tiene 180 y tantas páginas, es muy técnico, pero yo parto de un principio común que creo que todos los ciudadanos lo van a entender. Estas empresas de lavajato son organizaciones criminales, quiero que sepan todos, no son empresarios, se han disfrazado de empresarios. Quiero sacar cara por los empresarios legítimos, los peruanos, el pequeño, el mediano, el grande, el que tiene su bodega, el que tiene su constructora. No ganamos la plata con el sueldo de tu frente, pagamos nuestros impuestos y hacemos negocios limpios. Claro. Por ahí nos faltará pues un empresario tramposo, pero no es posible que estos señores hayan conseguido estos contratos a todas luces, como indica su modus operandi, con malas prácticas, con sobornos y con fraudes, y hoy día, digamos, tengan todas las facilidades para vender o transferir sus contratos. ¿Por qué? Porque hay muchas dudas pues, de las prácticas que han tenido, sobre todo en este caso de Gasoducto del Sur, lo ha hecho prácticamente solo Odebrecht con un socio minoritario, que ya lo vendió, y ¿qué nos garantiza que acá no hay gato encerrado? Son 7.500 millones de dólares aproximadamente. Entonces acá hay el tema de que este contrato continúe, yo creo que es bueno para el país, creo que el problema del gas es muy bueno. El problema, lo que está en discusión es principalmente la duda que tenemos todos los peruanos, que ese contrato ganado por esta empresa, como vuelvo a decir, de actividades y de prácticas criminales, no haya sobrevaluado por miles de millones. Esa es la preocupación número uno. Entonces, claro, habría que estudiar este contrato, como yo ayer me ha ayudado. Mire, yo soy ferretero, le hago una anécdota nada más. No, cualquiera que se da cuenta que estos productos que están haciendo al sur, el principal insumo, ¿cuál es? Las tuberías de acero. Entonces yo siempre me he preguntado, ¿qué tubería estarán poniendo que hay tantos miles de millones? Obviamente hay otras, las instalaciones, etcétera. Pero hablaban, yo he escuchado en el mercado que en tuberías hay 2.000, 3.000 millones de dólares. Entonces yo conseguí el contrato y en la página 125 aparece acá los diámetros de las tuberías para el transporte del gas, ¿no? Que casi todo es 32 pulgadas, y me acaba de informar de un amigo que son 1.200 kilómetros. 1.200 kilómetros de 32 pulgadas, pero hay como 200 kilómetros más que son de 24 y de 14 pulgadas. Los que van a las ramales que van a Quillabamba, Urcos, etcétera, ¿no? Una matemática simple es, quería saber yo por curiosidad como peruano, ya que me has invitado, es poder decir, a ver, cuántas toneladas de acero acá y cuánto más o menos cuesta esta tubería, versus a ver el tamaño de la inversión de 7.500 millones. Entonces yo pensé que acá hay... No, la inversión parece que los 7.500 millones incluyen, digamos, la inversión misma son 4.000 y pico de millones. Son 4.500. Esto es mantenimiento. Es verdad. O sea que no son 7.000 sino 4.000. Es verdad, son 7.000. Entonces, pero obviamente con unos delincuentes adelante que han hecho estos contratos, hay que tener cuidado. Sí. Yo no le puedo hacer pasar mi casa a los delincuentes después que sé que han robado en la casa de al lado y voy a decir que a mí no me van a robar. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo primero que quise averiguar es qué diámetro de tubería es, para poder hacer un cálculo matemático simple, de que de acuerdo al espesor, este es una tubería sin costura porque se transportan gas, y yo he sido empresario con muchos años del acero, entonces quería calcular las toneladas versus el mercado de precio actual, ¿no? Y me encuentro la primera sorpresa, es que en el contrato no dice el espesor de la tubería. Entonces una cosa, yo no sé si hay un anexo a esto, pero no lo he encontrado. Me he dedicado a buscar esto, he llamado a varios amigos y también me dicen que... Y acá dice, el espesor debe ser suficiente para soportar la presión. O sea, ¿qué significa esto? Para que cualquier ciudadano entiende, es como que
me pido un sándwich y me pueden traer un sándwichito de este tamaño o me traen un triple. La tubería es así. Me pueden poner una tubería de 5 milímetros o me pueden tener una tubería de espesor X. Claro, suficiente, pero suficiente en relación a qué, a 100 años, a 30 años. Eso es lo que está pasando en el oleoducto del norte, porque tantos años ha pasado y la tubería se oxida, etc., y el espesor es que le da en los años de vida. ¿Qué tiene que ver con esto? Que estas tuberías, a ojo de buen cubero, se lo digo con precio de mercado, que sé que hoy están $600, $700 la tonelada de este acero puesto acá en el Perú, puede costar entre $400 millones o $1.200 millones. Según, o sea, es más, nos pueden poner se supone que se ha gastado como $1.000 millones en las tuberías. Pero lo grave es que no se pone la aceptación técnica, al menos no la veo, que me perdonen si no la he visto, pero me preocupa, es que soy suspicaz porque como estaba de derecha atrás, tengo que ver que ellos no solo hacen estas trampas, sino en las clausulitas hay que leer, porque obviamente si esto has hecho, ojalá que me equivoque, pero si ha sido hecho con corrupción, acá debe haber 50, 100 cláusulas tramposas. Entonces, a mí lo que me preocupa... Ahora, el otro postor que finalmente no se presentó, al final fue retirado, se ofreció muy poco menos que Odebrecht en ciento y pico millones de dólares, nada más, menos, o sea que fue... Prácticamente no hubo diferencia entre los dos postores, ¿no? Entonces eso indicaría que, digamos, no hay una sobrevaluación, salvo que los dos se hayan puesto de acuerdo. Pensando del otro, es cualquier cosa, pero no quiero tocarlo en una empresa que no conozco, pero es verdad que hubo una diferencia de 130 millones, escuché. Pero también hay que pensar lo siguiente, como antes lo dijo muy bien José Luis, ¿no? Lo dijo muy bien, si acá ha habido corrupción, estas bases están mañosamente preparadas para un postor. Y por eso es que no ha habido 10 o 20 postores, porque estos postores, cuando son mañosos, ellos tienen comprados hasta el portero del edificio de la empresa que va a licitar. Lamentablemente es así. Entonces los ingenieros que ponen las bases, por ejemplo, ¿cómo pueden haber hecho unas bases sin poner el espesor de la tubería? Entonces, estas ambigüedades pueden costar cientos de millones de dólares y puede haber 1000 acá, 1000 problemas. Entonces, ¿qué hacer o qué pensar de que si hubo o no que el segundo pastor fue? Yo dudaría que el segundo pastor, como le dieron poco plazo y el plazo era muy ajustado, es lo que he escuchado, más bien yo me preguntaría por qué no hubo 10 o 20 postores en una licitación tan interesante para el mundo, más aún que en el mundo, después de la crisis del 2008, no hay trabajos. Entonces acá se pueden presentar 50 empresas. Entonces lo que se tiene que hacer, por lo que digo, mirando el futuro, es que estas licitaciones sean más transparentes, que estén puestos en la web, que sean con tiempo, hecho con tiempo, con empresas internacionales que hagan el proyecto, que esté bien justificado. Y algo importante, pero que los delitos de corrupción sean más duras. Esto, por ejemplo, para mí, incluso amerita traición a la patria, si es que hubiera habido una corrupción de esta envergadura. No, evidentemente lo fundamental acá es identificar quiénes recibieron los sobornos, ¿no? Eso es, tenemos que llegar a ese resultado. Es penoso, ¿no? Porque no podemos acá hablar y especular de nombres. En el caso específico del gasoducto del sur, el día lunes es el día D, ahí se va a decidir cuál va a ser la estrategia del gobierno frente a estos casos. Debería terminarse simplemente el contrato. El problema es que estoy viendo que la terminación no implica necesariamente, digamos, no sé si es posible una nueva licitación, sino vender la concesión. Eso es lo que se dice en otra parte cuando se habla de la terminación del contrato. Claro que uno vende la concesión, digamos, la idea de vender la concesión se da cuando ya se ha dado el inicio de operaciones. Entonces, si ya se ha dado el inicio de operaciones y se cancela, se termina el contrato, entonces uno tiene que subastar ya la operación, digamos, la concesión misma como tal. No sé si digamos, ¿es posible o no es posible licitar todo nuevamente? Yo creo que sí, porque si el Estado ve... A ver, ¿qué nos dicen los abogados? No estamos con un abogado. Mi teoría de empresario con cierta lógica, digamos, con cierto principio básico, yo no creo que nadie compre esto sabiendo que hay cláusulas de corrupción. Y la probabilidad de corrupción acá es altísima. Entonces yo no creo que nadie se atreva a meter tantos miles de millones a arriesgar, salvo que el gobierno le garantice que no le van a aplicar la cláusula de corrupción. Y eso sí ya sería corrupción. Entonces es imposible, dado el nivel de gobierno que tenemos, de un presidente que tenemos y de un Congreso, y hay democracia, hay un poder judicial que está con los ojos acá. Yo no creo que se haga una barbaridad de esa naturaleza. Lo que yo creo es que esto se va a caer. Pero lo que yo creo que el Estado debe aprovechar, y me da mucha pena por una empresa tan seria que está acá peruana, que es Graña y Montero,
que me imagino tendrá el derecho de entrar a esa subasta o a esa nueva licitación y ganar. Pero sí, no se puede hacer con la misma base. Esto se tiene que revisar rápidamente y se tiene que revisar. ¿Qué piensa José Luis Huachi eso? Sí, justamente en este punto lo curioso y que corrobora estas posiciones que están discutiendo es que en el mundo, desde que empezaban las APPs, no más de un 3% de las APPs se han cancelado. Justamente porque hay factores de corrupción, hay factores justamente de coste de transacción. Un gobierno, un ministro que tiene un montón de líos, un montón de obviamente objetivos y temas y como tal, le pones uno más que es, bueno, ahora se me cayó mi operador, tengo que buscar otro, relicitar. Y eso demora pues un año. Hay un coste político asociado y esta es la ventaja que te juegan. ¿Qué prefiere hacer el gobierno? A veces con corrupción o sin corrupción. A ver, arreglémoslo. Nos sentamos, a ver, claro, Jaime, esa es la tendencia lógica. A ver, Jaime, te doy esto, tú me das esto, cedo aquí, cedo como tal, y avancemos. Y esta es justamente para mí la problemática de los gobiernos que raramente establecen una reputación diciendo, señores, hay adendas muy válidas, perfecto, las avanzamos. Y hay otras que son oportunísticas y que desvirtúan el contrato y que no deberían permitirse simplemente decirles, señores, ustedes erraron o apostaron porque podíamos negociar y obtendríamos mejores términos, lo siento, no les va bien, van a perder plata, chao baby, que digo yo, le canjeo el bono de desempeño, que debe ser sustancial para que tenga base fuerte, y lo relicito. Y así justamente evitaríamos apuestas temerarias y mejoraríamos justamente todo ese proceso. Y también otro factor importante es el proceso bajo los cuales se evalúan las atendas. Se solía hacer básicamente en base del concedente. Eso para mí es altamente peligroso y no apropiado. El concedente tiene intereses creados o como quieras llamarlo. Para mí debe hacerse en un contexto colegiado, liderado por el Ministerio de Finanzas y elementos relevantes como el regulador que emite su opinión, se ponen en la página web, tiene acceso a los medios y la sociedad civil. Todo eso, de esta forma, quizá no te elimina completamente, pero te hace mucho más difícil el trabajo de la corrupción, porque ahí tienes que colmear a un montón de gente. Hay formas de hacerlo. El Perú está avanzando en esa dirección, sin duda, no ha puesto unas normativas, unos cambios de leyes que realmente yo creo que son muy interesantes y avanzar, pero hay que ser fijos, férreos, justamente en esos principios. De acuerdo. Bueno, yo les agradezco su participación, me ha sido interesante. Vamos a ver qué pasa pues el día lunes, que es el día D de la lucha contra la corrupción de Odebrecht y compañía, con la corrupción brasilera. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Luis Fernández, que es el gerente general de Gas Energy en el Perú, es una empresa consultora que justamente tiene una opinión acerca del gasoducto del sur. Vamos a ver qué opina. Conoce la nueva Honda Pilot Touring. Honda, the power of dreams.